Hare Krishna, aquí estamos nuevamente, gracias a la invitación tan amable de Chitrak Prabhu para leer otro verso del Bhagavad Gita tal como es y con el comentario de Srila Prabhupada. Vamos a leer el Bhagavad Gita en el capítulo 5, el texto número 8 y 9. Primero vamos a invocar al Señor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces el texto número 8 dice: Naivat kinchi karomiti yukto manyeta tadvavit Pashyan Shrimban Sprishan Jigran Ashnan Gachan Swapan Swasam. Y el texto número 9 dice: Pralapam Vishrijan Grinan Unmishan Nimishan Api Indriyan Indriyarteshu Vartanta Iti Dharayam. Y la traducción palabra por palabra dice: Na, nunca, Eva, ciertamente, Kinchit, cualquier cosa, Karomi, hago, Iti, así pues, Yukta, ocupado con conciencia divina, Manyeta, piensa, Tadvavit, aquel que conoce la verdad, Pashyam, viendo, Shrimban, oyendo, Sprishan, tocando, Jigran, oliendo, Ashnan, comiendo, Gachan, yendo, Swapan, soñando, Swasan, respirando, Pralapan, hablando, Visrijan, dejando, Grinan, tomando, Unmishan, abriendo, Nimishan, cerrando, Api, a pesar de, Indriyani, los sentidos, Indriya Arteshu, en el goce de los sentidos, Vartante, dejen que se ocupen así, Iti, así pues, Dharayan, considerando. Traducción: una persona con conciencia divina, aunque se dedique a ver, oír, tocar, oler, comer, desplazarse, dormir y respirar, siempre sabe para sí que de hecho no hace nada en absoluto, pues mientras habla, evacúa, recibe y cierra o abre los ojos, siempre sabe que sólo los sentidos materiales están ocupados con sus objetos y que ella está apartada de ellos. Significado: una persona con conciencia de Krishna es pura en su existencia y por ende no tiene nada que ver con ningún trabajo que dependa de las 5 causas inmediatas y remotas: el ejecutor, el trabajo, la situación, el esfuerzo y la providencia. Esto se debe a que ella está dedicada al amoroso y trascendental servicio de Krishna. Aunque parezca que dicha persona actúa con el cuerpo y los sentidos, siempre está consciente de su verdadera posición, que es la de dedicarse a la actividad espiritual. En el estado de conciencia de Krishna, los sentidos se dedican a su propia complacencia, pero en el estado de conciencia de Krishna, en el estado de conciencia material, los sentidos se dedican a su propia complacencia, pero en el estado de conciencia de Krishna, los sentidos se dedican a la satisfacción de los sentidos de Krishna. La persona consciente de Krishna siempre está libre, aunque parezca estar dedicada a las actividades de los sentidos. Actividades tales como ver y oír son acciones de los sentidos para recibir conocimiento, mientras que para que desplazarse, hablar, evacuar, etc., son acciones de los sentidos para el trabajo. A la persona consciente de Krishna nunca la afectan las acciones de los sentidos. Ella nunca puede ejecutar ningún acto fuera del servicio del Señor,
porque sabe que es la servidora eterna del Señor. Vamos a leer el verso nuevamente. Naivat kinchi karomiti yukto manyatadvavit Pashyan Shriman Sprishan Jigran Asnangachan Swapan Swasan Pralapan Visrichan Grinan Mishan Nimishan Api Indriyan Indriyarteshu Vartanta Itidarayan. Una persona con conciencia divina, aunque se dedique a ver, oír, tocar, oler, comer, desplazarse, dormir y respirar, siempre sabe para sí que de hecho no hace nada en absoluto, pues mientras habla, evacúa, recibe y abre o cierra los ojos, siempre sabe que solo los sentidos materiales están ocupados con sus objetos y que ella está apartada de ellos. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitan Gyana Tasmai Shri Gurave Namaha Mukhan Karoti Vachalan Phangulangam Yatigirim Yatkripatanaham Bande Shri Guru Ninataranam. Entonces, acá Krishna en el capítulo 5 le está hablando acerca del Buddhi Yoga, así es como se titula este capítulo, a Arjuna. Le está hablando acerca de cómo trabajar con conciencia de Krishna. ¿No? El capítulo se llama Karma Yoga, acción con conciencia de Krishna. A diferencia del capítulo 3, que se llama simplemente Karma Yoga, porque la diferencia entre uno y otro es la acción puede ser la misma, pero es la conciencia. O sea, en ambos Krishna habla de ejecutar el deber, solo que aquí está siendo más específico con respecto a la conciencia que la persona debe tener cuando ejecuta su deber, o sea, la conciencia canalizada hacia Dios. Por eso Prabhupada directamente lo traduce como conciencia de Krishna, o sea, conciencia divina. En la traducción, la palabra que usa en sánscrito es yukta. Es una palabra que escuchamos bastante en muchos versos. Yukta, ocupado, situado, eh, desempeñándose. Entonces, siempre esa palabra tiene el sentido de realizar una acción. Por eso la, tiene relación la raíz con la palabra yoga. Eh, es un estado en el que la persona no solamente está realizando una acción, sino que también está con una cierta mentalidad, con una cierta conciencia, realizando la actividad no de forma mecánica, sino eh, conscientemente, con la atención puesta en lo que está haciendo. Está, muchas veces también Prabhupada la traduce como situado en, ¿no? Está establecido en una acción con la conciencia correspondiente. Muchas veces nosotros hacemos actividades en forma mecánica, ¿no? Alguien puede estar manejando o pedaleando en una bicicleta o caminando o lo que sea, pero no está con la atención puesta en la acción en sí, o comiendo o incluso escuchando a una persona, ¿no? A veces, muchas veces a los hombres se nos acusa falsamente de que no escuchamos. Por lo menos yo escucho esa acusación bastante seguido, que no escuchamos, y tengo que reconocer que a veces es cierto. Estamos ausentes, ¿no? Hoy en día es muy común que la gente esté más atenta a los mensajes y a las notificaciones del teléfono que a la persona con la que se encuentran, ¿no? Ese tipo de conciencia no es yukta. Ese tipo de acción no es yukta. Ese tipo de acción no, no muestra la atención debida. Entonces, en el servicio devocional, en lo que es el Bhakti Yoga, la conciencia es fundamental. El Bhakti Yoga en realidad es una meditación continua
activa. No nos sentamos y hacemos, no sé, ejercicios respiratorios o el canto del Om para hacer una meditación introspectiva, que está bien, que es bueno hacerla de vez en cuando, y si todos los días mejor. Pero cuando nosotros nos sentamos para meditar, lo más importante, o digamos la meditación que Prabhupada nos enseñó, es el canto de los santos nombres de Krishna. Cuando nos sentamos o caminamos con la yapa, con la yapa mala, que no es mala, repetimos el Maha Mantra Hare Krishna. Es una meditación activa. Y en esa meditación nosotros estamos pidiendo servicio, estamos pidiendo bhakti. Entonces, cuando realizamos el bhakti, o cuando realizamos ese servicio que se nos ofrece, que Krishna nos ofrece, por la misericordia de Prabhupada y el maestro espiritual, tenemos que mantener esa meditación, tenemos que mantener esa conciencia. Las descripciones que Prabhupada da que Krishna da en el verso que Prabhupada te explica el significado, son de un estado de conciencia muy avanzado. Es realmente conciencia de Krishna, o sea, la persona que realmente está sabiendo que lo que está haciendo en realidad, por ejemplo, él no es el ejecutor. Prabhupada acá en el verso, en el significado, menciona los 5 factores que determinan una acción. A ver. ¿Dónde está? Dice, no tiene nada que ver con ningún trabajo que dependa de las 5 causas inmediatas y remotas: el ejecutor, el trabajo, la situación, el esfuerzo y la providencia. Estos 5 factores son los que menciona Krishna en el Bhagavad Gita. Son como las 5 causas que determinan una acción. La persona que realiza la acción, el ejecutor, el trabajo en sí mismo, la acción en sí misma, el entorno, la situación en que está realizando el trabajo, el esfuerzo, o sea, la capacidad para realizar ese trabajo, y la providencia, o sea, Dios. Y Krishna va a decir luego que de todos estos, la providencia o Dios es el más importante. Krishna ya le había explicado, creo que en el capítulo 3, en el capítulo de Karma Yoga, no recuerdo exactamente el número del verso, él le dice a Arjuna, tú tienes derecho a desempeñar tu deber, pero no a los frutos de la acción. Eso es algo, a mí personalmente, yo lo repito mucho porque tiene varias claves ese verso que son impactantes, ¿no? Tú tienes derecho de desempeñar tu deber. Es como cuando en las declaración de los derechos del hombre, del ser humano, se dice que todo el mundo tiene derecho al estudio, a la salud, al trabajo. No, todos tenemos derecho a poder, deberíamos tener esa posibilidad de trabajar. Y es un problema recurrente en muchos países, prácticamente en todo el mundo. Todos los países tienen una tasa de empleo o tasa de desempleo, algunos más altas, otros más bajas, ¿no? Y es un problema muy grande, porque todos tenemos la necesidad no solo de trabajar para comer, sino de desenvolvernos en una actividad
en una profesión. Y eso tiene que ver con el Dharma, tiene que ver con nuestra naturaleza. No es simplemente trabajar para comer, ¿no? En otras partes Prabhupada va a decir, la función de la vida humana no es trabajar como burros, sino esto tiene que ver a lo que se refiere acá Krishna cuando dice tú tienes derecho a desempeñar tu deber. Deber es Dharma. Tú tienes derecho a trabajar en lo que corresponde a tu naturaleza. Porque si no, Krishna va a decir que es peligroso, ¿no? Trabajar en algo que no es propio de nuestra naturaleza. Hoy en día en el Kali Yuga está todo completamente alterado. Entonces, las personas trabajan en lo que pueden, muchas veces lo que no corresponde a su naturaleza, ¿no? Por ejemplo, todos saben la historia de Einstein, que trabajaba en un registro de patentes. Era un simple oficinista. Imagínense, ¿no? Un genio de la física trabajando como un oficinista. Está bien, eso le dio algunas ventajas, que era que tenía mucho tiempo y que tenía a su disposición contacto con diferentes creaciones y bueno, eso lo inspiraba también a desarrollar sus teorías, pero era una actividad completamente artificial para él, ¿no? Entonces, eso es propio de esta era, eso es propio del Kali Yuga. Todos tenemos que adaptarnos a las posibilidades de trabajo que tenemos. Yo he hecho muchísimos trabajos, especialmente cuando vine aquí a Barcelona, como pintor de brocha gorda, como chofer, como el ayudante de electricista eh, y principalmente como estatua humana y animador de eventos. Algo que en mi vida me hubiera imaginado que podría llegar a ser. Y eso es porque uno se adapta a las situaciones, a las circunstancias. Después de un tiempo uno se da cuenta de que, no, bueno, esto no es lo que yo quiero hacer, no solamente por una cuestión de gusto, de que voy a hacer esto porque me resulta más cómodo, sino voy a hacer esto porque me resulta más natural. Lo que yo quiero hacer es aquello que es natural de acuerdo a mi capacidad, de acuerdo a mi inclinación, a mi tendencia, a mis cualidades, a mi naturaleza. Eso es el Dharma. Entonces Krishna le dice a Arjuna, tú tienes derecho a desempeñar tu deber. Es fundamental, ¿no?, poder hacer eso. Pero le dice, no tienes derecho a, a los resultados de tus actividades. Y ahí surge un problema enorme, porque es como decir, vamos a trabajar todos gratis. Y bueno, desde el punto de vista del Karma Yoga, es un trabajo desinteresado, este, está bien, pero no podemos trabajar todos gratis, porque tenemos que comer, tenemos que vivir, tenemos que mantener a nuestra familia, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir Krishna con eso? De que tú tienes derecho a desempeñar tu deber, pero no a los frutos de la acción. O sea, si yo no tengo derecho a los frutos de la acción, entonces, bueno, tenemos un problema. Pero Krishna no se está refiriendo a que no tienes derecho a recibir una paga o recibir una felicitación o recibir un premio o recibir una condecoración o lo que sea, de acuerdo a la actividad. No se refiere a eso. Krishna se refiere al hecho de que la persona siempre tiene que estar consciente de que no es la causa, ¿no? Y porque eso es lo que le dice después. Tú tienes derecho a desempeñar tu deber, más no a los frutos de la acción, porque no eres la causa del resultado de tus actividades. Y a eso se refiere
el verso ese cuando él habla de los 5 factores que determinan una acción. El más importante de esos factores es Dios. Él es quien determina que el resultado de una actividad, ¿no? Y la vez pasada estaba escuchando una explicación del Dibu Martínez. eh, Me imagino que todo el mundo sabe quién es el Dibu Martínez, de cómo había atajado el ataque el tiro de Colomaní, eh, cómo él se puso en una posición entre el arco y el atacante que le daba más seguridad, y cómo estiró la pierna, cómo trató de eh, frenarlo, ¿no? Atosigar un poco el ataque del francés, ¿no? Y cómo estiró la pierna, pero dice, pero al final, eh, si hubiera sido, la pelota hubiera ido 5 centímetros más arriba, no la paraba. ¿Y qué hubiera sido si no paraba esa pelota? ¿No? Alguien se imaginan, ¿no? Se imaginan que hubiera sido de nosotros argentinos si entraba esa pelota. Yo personalmente cuando hicieron el segundo gol, no, cuando hizo el tercer gol, me descompuse directamente. No, no me podía, estaba sentado, me tuve que parar y empezar a caminar porque me descompuse. Si me quedaba sentado no sé qué me iba a pasar. Y así es como una pequeña diferencia del movimiento o de la pelota o un roce, cualquier cosa, eso pasa, en el fútbol se ve tanto, pero en la vida también, o sea, en general, eh, a veces es más obvio y a veces no es tanto, pero una pequeña diferencia de lo que sucede o a lo que podría haber sucedido cambia nuestra vida completamente, ¿no? Por ejemplo, volviendo al tema de la selección y del campeonato mundial, Messi no hubiera vuelto a jugar en la selección, nunca más. Después de las decepciones que había sufrido, otra más hubiera sido terrible y muy injusto. Pero ¿quiénes somos nosotros para decir esto es justo, esto es injusto? Nosotros no tenemos la visión y el conocimiento de lo que le corresponde a cada uno según nuestro karma, entonces no podemos determinar qué es lo que... En cambio Dios sí, Krishna sí sabe qué es lo que nos corresponde, y eso es lo que determina que Él diga, bueno, esto va a pasar así o esto va a pasar de esta otra manera. El resultado justo, el resultado correspondiente a esta acción es este, ¿no? Y Él tiene esa capacidad de manejar y de otorgar un resultado favorable o un resultado desfavorable, de acuerdo a nuestro karma, de acuerdo a nuestros deseos, de acuerdo a lo que es mejor para nosotros en nuestra vida. A veces puede ser que algo no salga como nosotros esperábamos, pero es justamente lo que necesitábamos para mejorar o para avanzar o para estar más conscientes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Volviendo al tema del mundial, y algo que digamos, es mucho más fácil hablar ahora después de más de un año que lo tenemos más o menos asimilado, ¿no? Pero en ese momento todo el mundo fue muy, eh, muy apreciativo, digamos, pudo valorar mucho que hayan perdido el primer partido, porque eso los puso en guardia, eh, los estimuló para esforzarse más. Pero en el momento, cuando terminó el partido, nadie lo podía creer, ¿no? Perder con Arabia Saudita, pero es una locura completa. No lo podían creer.
y lógicamente les afectó, pero a veces, bueno, esos resultados negativos nos impulsan a esforzarnos más, a mejorar, a corregir errores, etcétera. Entonces Krishna es quien determina el resultado y la persona tiene que estar siempre consciente de eso, cuando pierde y cuando gana, y cuando salen las cosas bien y cuando no salen las cosas bien. Y si la persona está consciente de eso, entonces, entendiendo quién es el que da el resultado, no solamente que es Dios como una fuerza suprema y verlo como un autoritario que nos impone a la fuerza sus designios, sino como un ser amoroso, un padre amoroso que está velando por nosotros de diferentes maneras, que nos está enseñando a través de incluso del karma, incluso de las cosas que nos duelen. Por ejemplo, ¿qué duele más que la muerte? ¿No? Pero nosotros lo sufrimos más porque no estamos conscientes de que eso sucede. Si nosotros estuviéramos más conscientes de la realidad, de la verdad, de la temporalidad de esta vida, no sufriríamos tanto. Si nosotros estuviéramos más entrenados, más preparados para enfrentar la muerte, no sería un problema. No, si nosotros leemos el Bhagavad Gita, ¿qué es lo primero que le dice a Krishna a Arjuna? ¿No? Nunca hubo un tiempo en el que yo no existiera, ni tú, ni todos estos reyes. Y en el futuro ninguno de nosotros dejará de existir. Eso es una joya, esas palabras son una maravilla. Que alguien venga y nos diga, no, no te hagas problemas porque no vas a morir. Siempre y cuando estés consciente de tu identidad espiritual. Si te identificas con tu cuerpo material, sí, entonces la muerte es un hecho. Y la muerte es algo, la muerte del cuerpo es algo a lo que todos nos tenemos que preparar. Todos tenemos que estar listos. En cualquier momento, lógicamente, a medida que uno va avanzando en la edad y se acerca a una cierta edad, tiene que prepararse con más ahínco, con más conciencia, con más atención, con más introspección, eh, con más conciencia, ¿no? Jung decía que los problemas de las personas después de los 40 años son espirituales, porque a los 40 años empieza el declive físico de la persona. Entonces, si la persona no, si el ser humano no eh, comienza a prepararse, entonces tiene problemas espirituales. Si no comienza a ser consciente y se aferra a lo que era hasta ese momento, su plenitud física, entonces tiene regresiones. Empieza a comportarse de una forma que no corresponde a la edad que está atravesando. Entonces comienzan los problemas de identidad, los problemas psicológicos, ¿no? Entonces él decía que después de los 40 años todos nuestros problemas son espirituales, porque si nosotros nos desarrollamos espiritualmente y entendemos la identidad de la eternidad de nuestra identidad, entonces podemos seguir avanzando en esa vida a pesar del declive del cuerpo, sin lamentación, sin preocupación, sin miedo, sin
arrepentirnos de que estamos en esta forma que está menguando, ¿no? En este cuerpo que está menguando. Y que bueno, llegará el momento en el que tenga que dejar este vestido, ¿no? Como una ropa que después, como dice Krishna en el Bhagavad Gita, ¿no? Una ropa que después de un tiempo uno tiene que dejarla y no puede aferrarse a esa ropa. No, imagínense que yo tengo una prenda que a la que estoy muy apegado y la sigo usando y la uso y la uso y la uso y no empieza a roerse, empieza a desgastarse y después de un tiempo se rompe y yo sigo usándola. Bueno, es algo lamentable, ¿no? Es algo patético si uno está tan apegado, ¿no? Es como si yo con mis 60 años, 61 en realidad ahora ya, estuviera actuando como un joven de 30 y fuera a hacer las cosas que hacen los chicos de 20 o de 30. Estaría completamente desubicado, sería algo fuera de lugar, algo patético que hoy en día se acepta y se estimula incluso y se ve, está todo bien, pero no está bien, no está bien, porque va a llegar el final y no voy a estar preparado, no voy a estar listo, voy a decir, no, no me quiero ir, todavía tengo muchas cosas que hacer, no, no quiero irme, pero es inevitable, el irse es inevitable. La cuestión es a dónde nos vamos, con qué conciencia nos vamos, ¿no? Entonces, esa es el trabajo que la persona tiene que hacer cuando eh, está avanzando en la vida y está realizando actividades, está realizando trabajos, ¿no? Entender quién es quien determina eh, el resultado de nuestras actividades. ¿A quién le debemos agradecer porque eh, la pelota no entrara o la pelota entrara en el arco contrario? ¿A quién le tenemos que agradecer? ¿No? Volviendo al tema del fútbol, ¿no? Messi es muy consciente de eso, ¿no? Él muchas veces lo dijo. Yo sé que esto se lo debo a Dios y que eso es algo que, esta habilidad es algo que Dios me dio, que siempre la tuve, ¿no? Y que su favor, su gracia, su regalo, ¿no? Entonces, él es alguien que está consciente de eso. Y cuando alguien progresa más en ese tipo de conciencia y sabe que Dios no es solamente un ser superior que está ahí eh, como testigo, mirando o sancionando, sino que además es una persona con cualidades, con características, con relaciones, es una persona amorosa, es una persona alegre, es una persona sabia, es la persona perfecta por encima de todo, por eso se llama Bhagavan, ¿no? Cuando el devoto comienza a entender las características personales únicas de Krishna, entonces eso se transforma en conciencia de Krishna, eso se transforma en Bhakti Yoga, ¿no? Porque ya no es alguien lejano, alguien que está en el cielo, y no, es alguien que está al lado tuyo, es alguien que está cercano y con el cual podemos interactuar, con el cual podemos relacionarnos, el cual nos acompaña, nos ayuda, nos sostiene, nos estimula, ¿no? Es alguien que nos escucha. Cuando nosotros cantamos Hare Krishna, nos está escuchando. No solamente nos está escuchando, está bailando. Que nos quiere. En la medida en que nosotros nos acercamos a Él, Él se manifiesta más y más, ¿no? Entonces,
lo que Prabhupada está explicando en ese significado. La persona, cuando habla de la persona consciente de Krishna, es la persona que ha entendido eso plenamente. Es una posición muy avanzada en realidad. O sea, eh, nosotros, yo por lo menos puedo tener en algún momento algún vislumbre de de esa conciencia, ¿no? Pero, pero la mayor parte del tiempo no llegamos a ese nivel, ¿no? Yo por lo menos, ¿no? La mayor parte del tiempo no llego a ese nivel de que cuando estoy hablando, cuando estoy caminando, cuando estoy oyendo, oliendo, ¿no? Todo lo que dice ahí este verso, en realidad sé que no soy yo, que es que son los sentidos, que es Krishna, que es... Yo no tengo esa conciencia. Yo pienso ahora que estoy hablando y que yo soy el que controla y que... Pero yo sé, o sea, en la medida que voy diciendo todo, me doy cuenta de que es como estoy repitiendo lo que viene a mi mente que no controlo. Krishna dice, Sarvasya Chahandri dice Nivisto Matas Mritir Gyanana Pohanancha. Yo estoy en el corazón de todos y de mí provienen la memoria, el conocimiento y el olvido. Y había veces que yo preparaba las clases o los cursos que daba y en un momento me di cuenta de que no podía hacerlo porque las ideas no fluían. Me quería decir algo, quería ir en una dirección particular y sonaba muy forzado, ¿no? O sea, no había un fluir natural de las ideas y de lo que yo estaba diciendo. Y en un momento, y cuando me soltaba y decía, bueno, dejamos que la cosa fluya por sí misma, por sí sola, eh, en ese momento dejé de preparar clases o, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, leí este verso y no lo había leído. Y en las clases en el templo también, nunca leo el verso. Yo sé que hay devotos que lo hacen y bueno, está bien, cada uno tiene su manera. Pero eh, yo tuve esa realización de que me tengo que soltar y dejar que las ideas fluyan. ¿Y por qué? ¿Cómo fluyen las ideas? Y las ideas fluyen porque Krishna me da el, eh, como un apuntador en el teatro. Krishna me da la línea, me hace que las palabras vengan, las ideas se vayan este, produciendo o deslizando y las cosas salen, ¿no? De una forma así, natural, salen de mi boca, ¿no? Y cada vez que me pasa, o sea, cada vez que doy clases, así, tengo esa realización de que alguien me está eh, utilizando como una marioneta, y es perfecto, es genial, porque no es solamente lo que yo digo a las personas, sino es también lo que yo recibo, lo que yo digo para mí también. Entonces, es maravilloso, no es, es como si yo estuviera escuchando la clase, eh, en vez de escucharla eh, a través del canal del auditivo, la escucho en mi cabeza y, y la recibo y la transmito y solamente soy un canal, ¿no? Como un instrumento. Entonces, y me beneficio y aprendo y de repente hay ideas que aparecen ahí sin que yo haya hecho el esfuerzo intelectual, racional de elaborarlas, ¿no? Porque es, es él que me está dando esa realización, esa comprensión, esa visión, ¿no? Pero
a mí personalmente me pasa especialmente durante las clases o los cursos o cuando yo le estoy explicando a alguien la filosofía. A otro puede ser que le suceda cuando está tocando un instrumento, que la música fluye y que la persona puede realizar, que puede entender que en realidad no es quien está controlando ese fluir de la música, o a otro le puede pasar pateando una pelota, o a otro le puede pasar pintando un cuadro, o a otro le puede pasar preparando un alimento, eh, o en una discusión, o en una carrera. No, en la medida en que nosotros entendemos cómo funciona y entendemos a quién se lo debemos, no solamente a Dios, sino a Dios como Krishna, ¿no? Porque ya no es una idea tan abstracta, un ser tan abstracto o tan lejano, sino que es el ser más cercano a todos nosotros. Y esa es una gran bendición que Prabhupada nos dio, darnos a conocer las características personales, particulares de Krishna, que nos facilita muchísimo todo esto, que facilita muchísimo que nosotros podamos desarrollar fe, desarrollar amor en última instancia por Krishna, porque ese es el objetivo, digo en última instancia porque eso es lo que aspiramos a alcanzar. No solamente un conocimiento teórico, sino llegar a maravillarnos por las características tan particulares, tan maravillosas del Señor. Entonces es una bendición impresionante que Krishna que Srila Prabhupada nos ha dado, ¿no? Y eso es propio de la misericordia del devoto, ¿no? Entonces, Prabhupada nos explica todo esto con toda su realización, con toda su experiencia, su sabiduría, ¿no? Nos explica y nos muestra qué es ser una persona consciente de Krishna. Así como Krishna le está explicando a Arjuna, para que Arjuna entienda cómo tiene que actuar en el campo de batalla, ¿no? Por qué él tiene que desapegarse del resultado, por qué él no tiene que considerarse responsable de lo que iba a suceder ahí, que era una situación terrible, no tener que luchar con las personas con las cuales tenía muchas relaciones y incluso llegar a matarlas. Krishna dice, no, tú no eres responsable, tienes que cumplir con este deber y, y simplemente dejar que, literalmente, que yo conduzca, ¿no? Él no le dice eso, pero básicamente es lo que estaba sucediendo. Él iba a conducir la carroza de Arjuna, por un lado, y por otro lado también iba a conducir sus flechas, ¿no? Cuando Arjuna disparara, Krishna iba a transformarse en las flechas o en esos 5 factores. En realidad, ¿por qué Krishna dice el más importante es la providencia? Porque en realidad todos los otros factores son transformaciones de él, ¿no? La situación, el esfuerzo, incluso el individuo, ¿no? Es alguien que está controlado por él, ¿no? El entorno está controlado por él, el esfuerzo está dado por él, el momento, todos esos 5 factores son diferentes transformaciones de él mismo y en última instancia él es por encima de estos otros factores quien eh, dice, bueno, esto va a salir así. O sea, las circunstancias, el momento, la persona, ¿no? Todos se conjugan para dar un resultado, pero en última instancia el resultado lo determina él. Pero ¿no? Todos esos factores que se conjugan también son transformaciones de él. O sea, ¿qué podemos decir? ¿No? ¿Qué podemos decir? No, yo lo hice, yo soy el
el ejecutor, el responsable, el beneficiario, no sé quién debe recibir el crédito, quién debe recibir la, el agradecimiento. O sea, Krishna básicamente le dice, bueno, tú puedes hacer esto y llevarte la gloria. No, Krishna no quiere la gloria, Krishna ya es de la gloria, tiene la gloria, no necesita que al final de la batalla todo el mundo diga, ya Krishna hizo todo esto, no sé qué, ¿no? Ganó el premio, ganó la batalla, ganó el mundial, ganó. No, Krishna no necesita eso. Krishna te deja la gloria, te deja el premio, te deja la paga, todo. ¿No? Krishna te deja todo. Pero Él es quien determina. Y si nosotros tenemos la suficiente inteligencia para entenderlo, eso es lo único que quiere Krishna. Que nosotros lo entendamos y se lo agradezcamos y seamos conscientes de que gracias Krishna, yo estoy hablando porque tú me estás este, no solo permitiendo, sino dándome la capacidad para hablar, para comunicarme, dándome las ideas para transmitir. De otra forma yo no podría estar no solo hablando, no podría estar elaborando la más simple idea. No puede ser que yo no sea el medio perfecto y transparente para transmitir la idea, ¿no? Si no sería mucho más efectivo, sería mucho mejor, ¿no? O sea, yo no estoy transmitiendo exactamente lo que Krishna me está diciendo porque no soy un medio transparente. No, o sea, yo lo hago de acuerdo a mi condicionamiento, pero en realidad es él quien me está dando. Si yo fuera más puro, entonces lo que estaría diciendo sería mucho más efectivo, mucho más afinado, ¿no? Yo soy como un instrumento, como una guitarra vieja ¿no? De mala calidad, que no suena bien, entonces, bueno, puede ser que venga un gran concertista y toque, pero nunca va a sonar tan bien, ¿no? Pero bueno, aunque sea eso, yo soy, aunque sea así tan defectuoso, yo soy consciente que es Krishna quien está dándome el texto, brindándome las ideas, brindándome el conocimiento para poder transmitirlo. Así que todo este proceso, estas enseñanzas que encontramos en el Bhagavad Gita, en los versos de Krishna, en los significados de Prabhupada, es para que nosotros vayamos desarrollando esa conciencia y que, ¿no? Cuando estamos actuando, en realidad no somos nosotros. Por un lado, nuestro cuerpo no somos nosotros. Los sentidos con que ejecutamos las acciones no somos nosotros. Por otro lado, la capacidad y la energía tampoco somos nosotros. O sea, tanto desde el punto de vista material como desde el punto de vista espiritual, nosotros somos pasajeros. O sea, o testigos de las acciones que se están realizando. Entonces, el problema es que cuando nosotros pensamos, no, yo soy el que hace este trabajo, yo soy el que ejecuta esta acción, yo soy el que se merece este sueldo, yo soy el que se merece eh, el premio, el reconocimiento, el aplauso. Con ese reconocimiento, con ese sueldo, con ese aplauso, viene también el karma, viene la reacción. En la medida en que nosotros actuamos pensando que yo soy el ejecutor, entonces soy el responsable del resultado, ¿no? No solamente la parte que a mí me gusta, sino también la consecuencia material, el karma, la parte que puede ser que no me guste tanto, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros dejamos de tener esa mentalidad,
nuestra accionar, nuestro trabajo, deja de tener consecuencias, ¿no? Si nosotros hacemos las cosas por deber, que es lo que se explica en el tercer capítulo del Bhagavad Gita, entonces ya no acarrea karma, por eso se llama karma yoga. Pero en la medida en que nosotros no solamente somos conscientes de que no somos los actores o los ejecutores de nuestro trabajo, sino que además somos conscientes de que quien es el responsable es Dios, quien es el ejecutor es Dios, o quien es la causa de la acción es Dios, entonces nuestro ya no es simplemente que no tenemos que asumir el karma, sino que además eh, nos vemos inmersos en el Bhakti Yoga, nos vemos beneficiados por restablecer esa relación con Dios, ¿no? Porque es como de repente conocemos a la persona que está detrás de todo. Y decimos, tú estás detrás de todo, tú eres el responsable de que, de que yo cocine bien, o que yo pueda dar una clase, o que yo pueda tocar un instrumento, o de que yo tenga este trabajo, de que yo tenga esta familia. Tú eres el responsable de todo esto. Entonces, ahí es cuando nos establecemos realmente en el Bhakti Yoga. Y eso es a lo que se refiere Prabhupada cuando habla de, eso es conciencia de Krishna. Conciencia de Krishna, como él llamó a este movimiento, este maravilloso movimiento, como él llamó a esta tradición que nos legó, que nos dio, que nos transmitió a través de sus traducciones, de sus libros, de sus clases, de sus cartas, es desarrollar esa capacidad de percibir quién está detrás de todo, quién está detrás de todo lo bueno que hay en nuestra vida, ¿no? Porque lo malo que hay en nuestra vida es lo que sucede cuando nosotros enturbiamos esa conciencia, esa visión. Cuando nosotros enturbiamos a través de nuestro egoísmo, de nuestra codicia, de nuestra lujuria, de nuestra ira, nuestra envidia, ¿no? Cuando nosotros enturbiamos las acciones a través fundamentalmente del egoísmo, de pensar, o de la soberbia, del sentido de propiedad, de pensar, esto es mío, lo hice yo me lo gané, yo me lo merezco, ¿no? Ahí es cuando vienen las reacciones, viene el karma, y siempre vienen con algún, algún aspecto, algún factor negativo. Entonces, cuando nos pasan las cosas malas, no podemos decir, no, esto es Krishna. No, no. Sí, bueno, en última instancia él va a determinar que nosotros tenemos que padecer algo por algún motivo, pero ¿por qué? Por algo que nosotros elegimos hacer, ¿no? Si nosotros actuáramos en lo que es nuestra verdadera naturaleza, entonces todo fluiría sin problema. Nuestra verdadera naturaleza es estar conectado con Él. Así como cuando hablamos de Dharma, que cuando nosotros trabajamos de acuerdo a nuestro Dharma, de acuerdo a lo que es nuestra naturaleza, nos sentimos satisfechos y felices de poder hacer lo que nos gusta, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? Si trabajas en lo que te gusta, entonces no trabajas, ¿no? Porque ya no es un trabajo, es un placer, ¿no? Cuando uno hace, y eso es el Dharma, ¿no? Cuando uno hace lo que le gusta, lo que está de acorde con su naturaleza, entonces no lo siente como un trabajo. Y lo mismo cuando el ser actúa de acorde con su naturaleza y en relación con quién es su fuente, su origen. Es, ahí no hay nada malo en esa circunstancia, en esa situación. Nada es un problema, ¿no? Ni siquiera la muerte, ¿no? La muerte de la persona que, digamos, que está consciente de Krishna,
no es tal muerte, no es tal cosa, ¿no? Krishna dice, para el alma no existe el nacimiento ni la muerte. ¿Por qué? Porque eso es propio del cuerpo y nosotros no somos el cuerpo. Entonces, en la medida en que nosotros en nuestra vida material vamos desarrollando esa conciencia y nos vamos enterando cada vez más que no somos el cuerpo, que las acciones no las determinamos nosotros, que tenemos una relación con Dios, que Dios no es simplemente Dios, sino que es Krishna, que Krishna es la persona más amable, ¿no? Amable en el sentido de que se merece todo nuestro amor, que es la persona más maravillosa y que siempre quiere nuestro bien, nuestro bienestar, es el bien queriente amigo de todas las entidades vivientes, como dice él mismo en el Bhagavad Gita. Entonces, no hay nada mal, está todo perfecto, está todo bien, ¿no? Entonces, no hay sufrimiento. Ese es el camino que Prabhupada nos ha ofrecido, esa es la posibilidad que nos ha ofrecido a través de traducir y brindarnos las palabras de Krishna en el Bhagavad Gita, toda esa increíble sabiduría. Entonces lo mejor que nosotros podemos hacer es estudiarlo, eh, incorporarlo a nuestra vida, ponerlo en práctica, todo ese conocimiento, poco a poco, gradualmente, con paciencia, con entusiasmo, con fe y fundamentalmente sin creérnosla, ¿no? Sin pensar, no, yo ya estoy en ese nivel, porque, porque no es tan barato, no es tan simple. Uno cuando escucha estas descripciones que Prabhupada da de la persona consciente de Krishna, son un recordatorio, ¿no? de cuál es el objetivo, de lo que tenemos que alcanzar y lo que nos falta todavía desarrollar. Bueno, no los quiero aburrir más con toda mi perorata. Espero que estén todos muy bien. Les agradezco nuevamente su amabilidad al escuchar estas ideas, esta charla. Les agradezco a los devotos en Buenos Aires por invitarme, ¿no? Soy muy afortunado de que no solo que me inviten, sino que me recuerden todavía, a pesar de la distancia y a pesar del tiempo de los años que han pasado. Yo siempre los recuerdo con mucho afecto y espero que estén todos muy bien y que tengan un 2024 maravilloso en conciencia de Krishna. Muchas gracias a todos. Hare Krishna.